Aquí iniciamos. Muy buenas tardes a todos, estamos aquí otra vez para un debate más aquí en el canal El Peso de la Verdad. Hoy tenemos a Jonathan Vargas y a Alex León. Jonathan Vargas es el retador y el tema a debatir el día de hoy es si la salvación se pierde o no. Entonces estamos aquí con Jonathan Vargas, si te puedes presentar por favor, ya después le vamos a dar la bienvenida a Alex León aquí, él es nuevo aquí en El Peso de la Verdad. Jonathan Vargas, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jonathan Vargas, para los que no me conocen, y obviamente seguimos aquí en el canal del Peso de la Verdad, esta vez para ver otra doctrina más y defender si la salvación se pierde o no se pierde. Ese es un tema que vamos a tratar con nuestro invitado, Alex León. Nada más que agregar. Gracias, Jonathan, por presentarte. Alex León, por favor, preséntate ante el público. Sí, muy buenas tardes. Bueno, no les escucho muy bien, ¿eh? No, como que les escucho entrecortado. No sé si será mi internet o serán allá ustedes. Ahorita que se presentó Jonathan, no lo escuché bien, pero bueno, trataré de poner atención a lo que va a decir. Bueno, como ya lo dijo aquí el moderador, mi nombre es Alex León. Yo pertenezco a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Y bueno, esta tarde voy a demostrar, bueno, que sí, que pues, bueno, tenemos que luchar por la salvación y que, pues bueno, si uno no lucha por esa salvación se pierde. Un saludo ahí a los que se van ahí conectando, un saludo a mis hermanos testigos de Jehová que igual van a ver este debate, ya sea en este canal o en mi canal Exponentes TJ. Paso para. Muy bien, ya presentados a los dos oponentes, Jonathan y Alex, vamos a presentar el formato que ya aceptaron. Son 10 minutos presentación doctrinal, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y 2 preguntas intercaladas cada uno con 30 segundos de respuesta. Ese fue el formato predispuesto y aceptado. Entonces, el retador es Jonathan Vargas. Voy a aquí colocar el cronómetro ante la cámara y cuando Jonathan empiece a hablar, yo voy a tomar el tiempo. Cada 3 minutos lo voy a estar mostrando ante el público también. Muy bien, Jonathan, okay. Tu tiempo. Bien, ¿cómo están todos? Voy a probar en este instante que la salvación no se pierde, ¿ya? Y para eso voy a entablar mi premisa en la especificación, la designación de lo que significa salvar. La palabra salvar viene del griego sos, cuyo numeral 4982 pertenece a la concordancia Strong, que quiere decir librar, proteger, preservar, salvar. Eso es lo que significa soso, que es traducido como salvar. Entonces la pregunta es si el ser humano es quien se autoprotege a sí mismo, si el ser humano es el que autopreserva a sí mismo, y no necesariamente todo esto lo hace solamente Dios. Esa es la pregunta, porque no hay otra forma de que la salvación se pierda. La única forma de que la salvación se pueda perder es que en alguna medida esta salvación dependa de algo que tenga que hacer el ser humano. Yo voy a defender que el ser humano no participa en la salvación, que esto le corresponde solamente y únicamente a nuestro Dios, ¿ya? También significa, si nos vamos a la Real Academia Española, ¿qué significa salvar? Significa liberar de un riesgo, peligro, poner en seguro, ¿ya? No hay textos bíblicos que nos dicen que la salvación es por gracia, voy a mencionarlos brevemente, pero antes voy aquí a recibir la definición de la palabra gracia. Viene del griego charis, del numeral 5485 en la concordancia Strong, que significa favor, gozo, gracia, y esta palabra gracia, a su vez, en la Real Academia Española es definida como favor inmerecido. Favor inmerecido. Entonces, voy a nombrar textos bíblicos donde nos dice que la salvación es por gracia, es decir, por un favor inmerecido, ¿ya? También voy a definir brevemente lo que significa predestinar, porque lo voy a tomar también en mi argumento. Predestinar es dicho de Dios, según la Real Academia Española,
destinar y elegir desde la eternidad a quienes son por medio de la gracia han de lograr la gloria. Eso es predestinar según la definición de la Real Academia Española. Viene del griego proorizo, que significa limitar de antemano, ¿ya? Determinar desde antes, ¿ya? En este caso sería antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:4, ¿ya? Eso significa proorizo, que es predestinar o predeterminar. Bien, vamos a leer 3 versículos bíblicos, a los cuales yo los voy a invitar a todos sus casas a que si tienen Biblia lo puedan abrir en su Biblia, y si no, simplemente pueden escuchar, ¿ya? Efesios capítulo 2, verso 5, dice: en amor habiéndonos predestinado, es decir, habiéndonos destinado a la gloria, como significa ese término predestinar, ¿ya? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 5, con el término predestinar. Efesios 2, verso 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nótese lo que dice el texto. Y yo eso es lo que voy a intentar hacer ahora, darle la autoridad al texto bíblico. Por gracia sois salvos. No dice por posibilidad sois, por la posibilidad de la gracia sois salvos, o por la oportunidad de la gracia sois salvos. Dice por gracia sois salvos. Esto mismo lo pueden leerlo en el mismo capítulo, unos versos más adelante, en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La misma causa que está en el verso 5, exactamente la misma causa se puede leer unos cuantos versos más adelante en el verso 8. Ahora vámonos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 11. Dice así el texto: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Nuevamente, la gracia es causal de la salvación. Entonces, si nosotros hemos colocado atención a la definición de la palabra gracia y entendemos lo que significa la palabra gracia, según lo que ha definido la palabra griega charis, y según lo que significa en el español, según la Real Academia Española, quien da las definiciones de las palabras, y nótese que la Real Academia Española no es un libro teológico, ya no le interesan las doctrinas cristianas a la Real Academia Española, ha definido la palabra gracia como favor inmerecido. Favor inmerecido. Es decir, somos salvos por un favor inmerecido. Lo acabamos de leer en los 3 textos que yo le acabo de mencionar. Ahora bien, si nosotros seguimos probando esto de que la salvación no se pierde, lo vamos a seguir con un poderoso pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 18. Dice así: es el apóstol Pablo que está terminando esta carta y dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas 2 palabras que salen aquí, librar y preservar, las 2 palabras salen dentro de la definición del término soso, que quiere decir salvar. Los 2 términos, tanto librar como preservar, pertenecen a la definición de salvar. Solo aquí que está desglosado. Y el apóstol Pablo nunca dice que el Señor me librará bajo una condición humana, ni tampoco dice que Él me preservará bajo algo que yo tenga que hacer. No, el apóstol Pablo está exclamando aquí una completa dependencia de parte de Dios para llegar a la gloria. Por eso es que Él está tan seguro. Y esa seguridad la vamos a leerla ahora mismo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 38. Dice así: por lo cual estoy seguro de que, ¿de qué cosa está seguro el apóstol? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ojo con lo que dice a continuación, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aquí el apóstol Pablo está diciendo, evidentemente, de que esa seguridad que él tiene de llegar a la gloria, de que no se va a separar jamás de la persona, del amor de nuestro Señor Jesucristo, no está radicado en algo que tenga que hacer, sino que está radicado plenamente en la voluntad divina de parte de Dios mismo. Por eso que él está seguro, que dice que ni lo presente ni lo porvenir, dice ni lo porvenir. Es decir, hay una seguridad de una persona que no tiene el atributo de la omnisciencia futuro. Pablo no es omnisciente para saber el futuro. Él no sabe lo porvenir, pero él está seguro de que ni lo porvenir lo podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y no menciona ni una sola condición humana al respecto. Vamos entonces a leer también a Primera de Pedro. No sé si me alcanza el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? 8 minutos. Me quedan 2 minutos. Perfecto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y mira lo que dice ahora, reservada en los cielos para vosotros, es decir, es un hecho. Hay una salvación que está asegurada, tanto que hay una reservación para nosotros en los cielos. Para nosotros, es decir, para los pueblos elegidos, tal cual como comienza la carta primera de Pedro 1.1, dirigiéndose a los escogidos, a los elegidos. Luego el verso 5, que es importante. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Un minuto, Jonathan. Gracias. Entonces somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. No dice por el poder de Dios y nuestra fe. Dice por el poder de Dios mediante la fe. La fe es el poder de Dios. Es una herramienta de Dios que está dentro del poder para guardarnos, para alcanzar la salvación, tal cual como lo dice el texto. Y yo le estoy dando la autoridad al texto. Y como quiero seguir dando la autoridad al texto, voy unos versos más adelante, al verso 9, que dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe. Por lo tanto, hay una seguridad plena de la salvación. ¿Ya? Para terminar, voy a nombrar rápidamente Juan 10, 27, 28, 29, donde Jesucristo dice que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano. Absolutamente nadie. Ninguna de esas ovejas se va a perder. Gracias. Tiempo. Muy bien, Jonathan ahorita acaba de exponer su doctrina. Ahora es el tiempo de Alex León. Le pedimos a Alex León también recordar de que aquí puede exponer su doctrina y ya después viene el momento de refutación. Entonces, Alex, aquí delante de la cámara, tomó tiempo cuando empeces a hablar. Muy bien, estoy listo. Muy bien. Bueno, voy a dar la definición de lo que es la salvación del término Haris. Vemos en su libro Sinónimos del Nuevo Testamento, el erudito R.C. Treuch dice que Haris alude a un favor hecho libremente sin exigir o esperar reciprocidad, es decir, esperar algo a cambio, con lo que la palabra adquiriría una nueva acepción como se le da en los escritos cristianos, ¿no? Para establecer la libertad completa y absoluta de la bondad amorosa de Dios para con los hombres. Por eso es que Aristóteles, al definir Haris, coloca todo el énfasis en esta misma idea: se da libertad sin esperar una restitución, siendo el único móvil la liberalidad y generosidad del dador. Londres, 1961, página 158. Muy bien, ahora voy a dar la definición de lo que es la salvación para nosotros los testigos de Jehová, bueno, para que, pues, bueno, sepan, ¿verdad?, qué es lo que creemos al respecto y no se hagan un muñeco de paja. Bueno, en el libro Razonamiento a partir de la Escritura, página 340, nuestra organización define de esta forma la salvación, que significa ser conservado sano o
liberado de algún peligro o destrucción. Puede tratarse de liberación de la mano de opresores o perseguidores. Mediante su Hijo, Jehová Dios proporciona a todo cristiano verdadero liberación del presente sistema de cosas inicuo, así como salvación de la esclavitud al pecado y la muerte, para una gran muchedumbre de siervos fieles de Jehová que viven durante los últimos días. La salvación incluirá el ser conservado con vida a través de la gran tribulación que se avecina. Muy bien, ahora voy con la Biblia. Quedamos, no ver la clase con pura Biblia. Ahora vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Tengo marcado. Por ejemplo, voy a demostrar ahora que la salvación sí que se pierde. Voy con el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, vamos un poquito más adelante. Unos cristianos, bueno, entre comillas, no cristianos, que, bueno, vemos que era parte de lo que el Señor añadía a la iglesia para que fueran salvos. Sin embargo, este es un ejemplo muy importante, amigos calvinistas, para que ustedes lo analicen ahí en su casa. Ananías y Zafira, vamos a ver qué con sus personajes. Estos personajes, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, la historia, lo que sucedió con ellos. Pero vamos a leer el texto. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, es decir, un terreno, ¿no?, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndolo? ¿No se te quedaba aquí y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Muy bien, algo importante que quiero explicar aquí. ¿Ananías era parte de los que eran salvos, sí o no? ¿Ananías eran parte de los que el Señor añadía a la iglesia para que fueran salvos, sí o no? Por supuesto que sí. Sin embargo, aquí vemos claramente que perdieron la salvación. ¿Qué va a hacer mi oponente? ¿Va a negar el texto? ¿Va a decir que este texto es espurio? ¿Qué explicación? Aquí es un gran dilema que tiene mi oponente. Él tendrá que demostrar que estas personas eran salvas, sin embargo, perdieron su salvación. Y ahí se caerá por completo la doctrina de salvo siempre salvo. Muy bien. Voy con otro pasaje bíblico. Muy bien, vamos a ver. Ok, vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, vemos claramente que incluso una persona que ya es salva puede perder la salvación e incluso puede ser borrado del libro de la vida. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces vemos claramente que una persona puede perder la salvación e incluso puede ser borrado del libro de la vida. Bien, vamos ahora al texto, un texto muy importante. Vamos a ir con pura escritura. El libro de Mateo 24:13, que dice, que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Será salvo, está hablando en un tiempo futuro. Si perseveramos como cristianos, vamos a heredar esa salvación que Dios nos ha prometido, mediante ejercer fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, como dice esta Biblia Reina Valera, para que todo aquel que en él cree no sea destruido, sino más bien que tenga vida eterna. Todo él
no dice a los que yo predestiné, no dice a los que yo ya elegí desde antes de la fundación del mundo, no dice eso por aquí el pasaje. El pasaje dice que a todo el mundo, o sea, esa salvación, esa gracia, esa bondad inmerecida de parte de Dios es ofrecida a toda la humanidad. A la humanidad que ejerza fe en el sacrificio de Cristo puede obtener esa salvación. Muy bien, vamos a seguir nuevamente con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, vamos a ver, que va relacionado con lo que acabo de mencionar, Juan 3:16, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice aquí, si los que yo predestiné escuchan mi voz, no dice aquí, no dice aquí eso, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice el versículo 21, le daré sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así es que vemos claramente, es importante mantener esa salvación, ya que pues si no la conservamos, como dice Santiago, vamos a leer el libro de Judas, pero me alcanza el tiempo. ¿Qué tiempo me queda, moderador? ¿Puedes poner el cronómetro, por favor? 2 minutos. Ok, muy bien, gracias. Vamos con la carta a Santiago. Judas, perdón. Ok. Vamos a Judas 5, dice, mas queriendo recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Un ejemplo claro de que la salvación se puede, el pueblo de Israel, cuando Dios lo saca por medio de Moisés y Aarón, vemos que después, ya habiendo sido salvos, ellos perdieron esa salvación. Es un claro ejemplo que aquí Judas nos pone, ¿verdad? Sin embargo, mi oponente va a poder decir, bueno, es que eso fue en el pasado. Te queda un minuto, Alex. Ok, gracias. Nosotros estamos bajo gracia y no podemos perder la salvación porque, pues, Dios dice que no se puede perder la salvación. Bueno, le voy a poner un ejemplo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, vivieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es que Judas, como buen cristiano, pues puso ese ejemplo de los israelitas que estuvieron en Egipto y pues por su desobediencia perdieron esa salvación que ya habían obtenido al ser liberados de la esclavitud en Egipto, del paganismo, de la idolatría, de todas esas cosas negativas que pues ellos vivían durante la estancia que tuvieron en Egipto. Así es que con esto concluyo, paso palabra al moderador. Muy bien, tiempo, 9 minutos con 57 segundos. Gracias, Alex, por exponer tu doctrina. Ahora venimos al tiempo importante de refutación. Les recuerdo a ambos oponentes de que deben ustedes atacar el argumento y no a la persona. No deben cometer lo que es la falacia ad hominem, atacar a la persona, sino más bien al argumento. Siempre les recuerdo que son 10 minutos. Siempre voy a estar mostrando cada 3 minutos el tiempo para que así ustedes puedan estar pendientes de sus argumentos, ¿sí? Entonces, Jonathan, cuando empeces a hablar, tomo tu tiempo. Bien, voy a mi turno de refutar a mi oponente. Bueno, él dio algo un poco confuso y poco claro la definición de lo que es gracia, lo que significa la palabra charis. Él recurrió dentro de su explicación a un personaje, a un autor que me parece que es de los Testigos de Jehová. Bueno, no importa quién sea realmente. ¿Bien? Luego él menciona a Aristóteles, ¿ya? Como para sostener una definición. La verdad es que eso se llama, en términos de debate, se llama falacia ad verecundiam, porque está recurriendo a ciertos personajes que no tienen nada que ver
en particular, por ejemplo, Aristóteles, no tiene que ver con el cristianismo, ¿ya? Y aparte, él no pertenece ni hizo la Real Academia Española la definición de las palabras. Yo recurría a la definición de la palabra Haris, a un numeral de la concordancia Strong, que es el 5485, porque esa es la definición de la palabra Haris en griego. Y dentro de la definición que yo dije es favor inmerecido o bondad inmerecida, tal cual como lo especifica la misma concordancia Strong, y aparte... Jonathan, que parece, voy a detener el tiempo, que parece Ok. que Alex se nos fue porque está congelado. Ok, Si te has dado cuenta, se congeló hace unos segundos. Voy ok. a detener el tiempo. Vamos a esperar a que Alex regrese. Y para mientras vamos a enviarle un saludo a Adi Fonseca que nos está viendo. Saludos, Adi. Y bueno, ahí sí que lástima que esto pase ahorita en vivo y en directo. Ahí volvió. ¿Nos escuchas, Alex? Bueno, sí, ¿Sí? pero no escuché, me alcancé a escuchar hasta donde estaba citando de Aristóteles, no Sí. sé si pueda volver a repetir, no hay problema que le regrese el Vamos tiempo. a repetirlo, sí, vamos a repetirlo ya que te fuiste Sí, y sí, vamos a es que estoy retomar el acá tiempo teniendo otra vez. problemas. Voy a apagar mi Sí, sí, sí. micrófono. Sí, ok. Bueno, Jonathan, ¿podés reiterar tu refutación? Ok, yo lo que estaba diciendo es que mi oponente cita a Aristóteles y a otro personaje en particular, y eso se transforma en falacias verecundiam, porque ellos no son la autoridad para definir la palabra Haris. La definición de la palabra Haris les pertenece netamente, primero que nada, a un diccionario que permite traducir esa palabra, que en español, Haris también significa gracia, y gracia en la Real Academia Española, que solamente se ocupa de definir las palabras, la define como favor inmerecido. Es decir, el hombre no participa. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, está diciendo en la Biblia que el hombre no participa en la salvación. Es un favor inmerecido, no un favor merecido. Ahora bien, él habla en Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47, dice, y alabado a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, la verdad es que esa frase o este texto me favorece mi posición, porque es el Señor quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso es algo muy lógico. El problema es que mi oponente comete una falacia verecundia, viola la tercera regla básica de hermenéutica, se va 3 capítulos más adelante a hablar de Ananías y Zafira y los trae al capítulo 2. Por lo tanto, mi oponente no sabe leer la Biblia, la lee de atrás hacia adelante. No, estimado, es conveniente leerla desde adelante hacia atrás. En Hechos capítulo 2 no están Ananías y Zafira. Ananías y Zafira están en el capítulo 5 y la cantidad de puntos aparte, porque para que ustedes sepan y todo el mundo sepa qué es lo que significa un punto aparte, significa un cambio de asunto, un cambio de tema. Está hablando de otra cosa. Ahora, cuando yo llego a Hechos capítulo 5, en ninguna parte de la escritura se nos dice que Ananías y Zafira estaban o eran personas salvadas o que perdieron su salvación. Es decir, no dice ni lo uno ni dice ni lo otro. Por lo tanto, ese argumento no le sirve a mi oponente y se transforma todo en una falacia verecundiam. Saca una parte de aquí y la coloca 3 capítulos más atrás. Por lo tanto, no es aplicable eso. Es una violación a la tercera regla básica hermenéutica. Una violación al contexto. Luego se va a Apocalipsis 3:20, que lo voy a leer. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré y él conmigo. ¿Ya? Y el verso 21 dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿qué es lo que él aparenta con este texto? Él entiende que el texto está enseñando que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque hay que vencer. El problema es que mi oponente nuevamente comete el mismo error anterior. Viola la tercera regla básica de hermenéutica. No sabe lo que está diciendo Apocalipsis o lo que quiere decir Apocalipsis con la palabra vencer
Y para colmo, ese pasaje le está hablando exclusivamente a una iglesia, que si mal no me equivoco, es la iglesia de Sardis. Si mal no me equivoco. Perdónenme si me equivoco. Pero lo que es cierto es que va dirigida a una iglesia. No está hablando de personas en particular. Ahora, muy bien, el texto dice, al que venciere, ahí está hablando de personas en particular, no hay problema, pero son de la iglesia de Sardis. Y además, se malentiende lo que quiere decir Apocalipsis con el término vencer. Así que voy a llevarlo a Apocalipsis capítulo 12 y voy a dejar al mismo autor de Apocalipsis que nos diga qué es lo que él entiende por vencer. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, y ellos le han vencido, escucha bien Alex, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por ese motivo ellos vencieron. No es que ellos no hicieron algo, no es que la salvación dependa de ellos, no. Ellos han vencido porque hay alguien que hizo el trabajo por ellos. En este caso es Jesucristo. Por eso dice el texto. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es lo primordial por lo demás. Por lo tanto, mi oponente viola, aparte que el texto nunca dice que la salvación se pierde, por lo tanto, no está colocando su apoyo y la autoridad de lo que dice el texto bíblico. ¿Ya? Luego va a Mateo 24:13. Mateo 24:13 no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Cuando dice Mateo capítulo 24, verso 1, ¿veis esta piedra? No quedará piedra sobre piedra. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la destrucción que va a ocurrir en el templo. Y eso ocurrió en el año 70 con el general Tito. Por lo tanto, mi oponente saca un texto fuera de contexto. Luego menciona Juan 3:16. Si nosotros vamos a Juan capítulo 3, verso 16, el texto dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el cree, no ven, hay que creer para tener vida eterna, porque el que no cree no tiene vida eterna. O si dejamos de creer, podríamos perder la vida eterna. No, el texto está hablando de una característica. El que cree tiene vida eterna. No dije si creen. Por lo tanto, mi oponente no conoce las conjunciones subrogantes condicionales. El sí, siempre que, con tal que. Esas palabras sí condicionan al texto. Y además, que el texto está abocado netamente al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Y para pertenecer al pueblo de Dios, los gentiles también pertenecemos a ellos por intermedio de la fe. Por lo tanto, no ha lugar ese texto tampoco. ¿Ya? Ahora, él comete la falacia del silencio. Dice, ahí en Juan 3:16, no dice que los predestinó. Acaba de descubrir que el agua moja. Acaba de descubrir que el agua minutos, Jonathan. Acaba de descubrir que el agua moja. Esa se llama la falacia del silencio. Es decir, hay muchos textos que no hablan de la palabra predestinar allí, y eso no te sirve por argumento, porque tu posición es demostrar que la salvación sí se pierde. Y ese texto, Juan 3:16, no te apoya. Ni siquiera la palabra salvación se nombra en el texto. Nuevamente, después, yendo a Judas, con esto termino, yendo a Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, voy a leer el verso 4 y 5. El verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Es decir, hay gente que está destinada para la condenación. Ahí está la predestinación, pero para la condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ese más es como un pero, es decir, ya no está hablando de aquellos que están destinados a la condenación, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, hay gente que pertenecía al pueblo de Israel, pero que no era escogida para salvación, no era predestinada para salvación. Por eso el verso 4 habla que hay gente que está escogida, que está destinada para la condenación, tal cual como ustedes pueden leer, ¿ya? Porque aquí yo no me estoy inventando absolutamente nada. Pero mezclarlo todo con el tema de Egipto, esa es simplemente una sacada de fuera de contexto, pero total. Es brutal lo que está haciendo mi oponente. O sea, está sacando un texto de por allá, implementándolo por acá, y si ustedes se fijan bien, en ninguno de los textos que él presentó, la palabra
la palabra salvación se menciona. Hasta aquí mi argumento, mi refutación. Muy bien, entonces, Jonathan, he parado el tiempo. Ahora viene el momento de refutación de Alex León. Voy a reanudar el tiempo. Alex, entonces cuando empeces a hablar, voy a tomar tu tiempo. Listo. Muy bien, vemos que en su exposición mi oponente usa el caballito de batalla de los calvinistas, ¿no? Efesios 1:4. Bueno, para supuestamente él hablar de la predestinación y la doctrina de que Dios ejerce su presencia hasta un grado infinito y predestina o preordina el proceder y el destino de todos los individuos, ¿no? Es conocido con el nombre de la predestinación esto, ¿no? Sus defensores, en el caso de oponente, quieren dar a entender, ¿no?, que Dios predestina todo, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Él intenta demostrar esto, ¿no?, con ese texto de que, bueno, la salvación no se pierde, ya que pues es un don de Dios, y cuando Dios, supuestamente ellos dicen que da algo, ya no se puede dar, es una mentira. En prueba de que Dios reconoció y predestinó el futuro de todas sus criaturas, aún antes del principio de la creación, según quieren dar a entender los amigos calvinistas con este versículo. Sin embargo, vamos a ver, aquí apunté, ¿qué más? Ok. Ese es el texto que usan ellos, ¿no? Ese es su caballito de batalla. También nos cita Juan, donde habla de las ovejas, que nadie la va a poder separar de mi mano. Voy a explicar ese pasaje. Muy bien, vamos a explicar. Jesús dice, Jesús murió antes de la fundación del mundo, eso también lo dijo él. Y vamos a explicar también lo de las ovejas. Permítame, por aquí apunté. Lo de las ovejas. Ok. De las ovejas. Habla de Juan. Bueno, ahí habla de que esas ovejas, Dios, nadie se las va a arrebatar de sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esas ovejas, pues ya son parte de Dios y se mantienen fiel, se mantienen, bueno, en integridad, ¿verdad? Mantienen esa fe, esa esperanza que ellos tienen en cuanto al... Muy bien, vamos a pausar el tiempo. Lo muestro ante la cámara. Vamos a esperar a que venga Alex. Alex, se reincorpore de nuevo. Para mientras, un saludo a Ariel, que nos estás viendo desde Paraguay. Bendiciones, Ariel. Gracias por sintonizarnos. Vamos a esperar que Alex se conecte de nuevo y estamos en el, podríamos decir, en el segundo tiempo, digamos. Ya estamos en tiempo de refutación. Tenemos un tiempo de receso ahorita. Sí. Estamos en el minuto 2, segundo 41, para que las personas atiendan. Hemos congelado el tiempo. Ahí llegó Alex. Muy bien, Alex, hemos detenido tu tiempo, ya que se te fue el internet. Sí, es que estoy teniendo interferencia. Una disculpa ahí a todos los que están ahí conectados. ¿Me escuchan? Sin problemas, sin pena. Vamos a reanudar tu tiempo ahorita que empeces a hablar de nuevo. Sigo tomando el tiempo. ¿Qué tiempo llevo? 2 minutos con 41 segundos. Entonces, cuando empeces a hablar ahorita, volvemos a tomar tu tiempo. Es decir, sigue corriendo normal. Listo, continúo. Entonces, en Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y jamás serán destruidas
y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las demás. Eso decir es que Él asume la responsabilidad de las personas que son realmente sus ovejas, ¿no? No permitiendo que sean destruidas en un sentido espiritual o descarriadas del rebaño en ese sentido. Muy bien, gracias. Por otro lado, varios textos muestran que los discípulos de Cristo necesitaban perseverar hasta el fin para salvarse, como el texto de Mateo 24:13, que, bueno, después voy a contrarrefutar lo que él dijo ahorita en su refutación. Y otro texto es Mateo 10:22, que dice, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lucas 21:19, por tu perseverancia perseverarás tu vida, tu salvación. ¿Qué va a hacer mi oponente con este texto? Bueno, le estoy refutando lo que él citó de Juan 10. Juan 10, Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os hace falta perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis cumplimiento de la promesa. Hebreos 10:36 dice, feliz es el que continúa aguantando bajo prueba, porque cuando haya pasado recibirá la corona de la vida que Jehová ha prometido a los que continúan amándole. Santiago capítulo 1, versículo 12. Entonces vemos que estas ovejas tenían que perseverar, no es que ya eran salvas, y no podían perder esa salvación. Muy bien, Apocalipsis 2:10 dice, no tengáis miedo de las cosas que estás a punto de sufrir. El diablo seguirá echando a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados por completo y tendréis tribulación durante 10 días. Muéstrate fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que ya es salvo no necesita mostrar fidelidad. El que ya es salvo no necesita aguantar nada. El que ya es salvo no necesita pasar prueba porque ya es salvo, ya fue probado, ya no necesita pasar prueba. Ok. Muy bien, él cita de Pedro, donde habla de que fueron, ¿cómo es la palabra? Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, vamos a ver Pedro y Apocalipsis 13:8. Se aplica el periodo en el que Adán y Eva pecaron y aún no tenían hijos. A eso se le refiere la expresión antes de la fundación del mundo. Significa que el nacimiento de personas de la primera pareja humana, cuando se dice que Jesús fue escogido antes de la fundación del mundo, se refiere a la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que fue la primera profecía de Jehová. Y esta primera profecía de la Biblia trata precisamente de que Jehová escoge a una descendencia, ojo, escoge a una descendencia que vendría a sufrir a mano de la serpiente, es decir, de la descendencia de Satanás. A eso se refiere esa expresión antes de la fundación del mundo. Y que luego destruirá a la serpiente. El momento en que Dios decreta que vendrá esta simiente de la mujer fue el momento en que Jesús fue elegido antes de la fundación del mundo. Están tomando, ¿no?, este asunto por el camino equivocado, los amigos calvinistas, hacia el lado de la predestinación, ¿no? Él también habló mucho de eso. La cuestión es que Jehová no previó cosas en el sentido de ver o espiar el futuro, pero hacen ellos hace él que su poder provoque lo que desea. Eso es lo que significa Jehová, él causa que llegue a ser, significa el nombre de Dios. Entonces vemos que ninguno de los textos que él mostró en su exposición demuestran el salvo siempre salvo. Todo lo contrario, eso demuestra que tienen que perseverar para esa salvación, no es que ya la tengan ganada. Muy bien, ¿qué más dijo? ¿Qué otro texto me citó por aquí? El texto de Timoteo 4:18, vamos a verlo en su contexto para ver si no lo está sacando de contexto. Segunda Timoteo 4:18,
Informe de tiempo. Timoteo 4:18. Aquí vemos que es algo no necesita tener fuerza, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? Tenés 2 minutos, te quedan 2 minutos. Ok, gracias. Sí. Vamos a leerlo en su contexto. El versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. El que ya es salvo no necesita tener fuerza, porque ya es salvo, ya no necesita nada. Así que este texto te resulta, Jonathan. El versículo 18 dice, el Señor me librará de toda obra. Bueno, el texto que citó él, ¿verdad? Pero leyéndolo en su contexto vemos que necesitó él pedir esa fortaleza a Dios. Dice, para que por mí, ojo, por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. O sea que por él dice la predicación, o sea, por méritos de él también. O sea que no nada más porque Dios lo quiso así, darle la salvación como quiso ver, nos quiso hacer entender nuestro amigo Jonathan. Ese es el último texto que él usó. Los demás textos que usó, bueno, no probaron que, bueno, el salvo siempre es salvo. Simplemente, pues, lo sacó de contexto, como ya lo mencioné, el texto de Juan 10:30, que es el caballito de batalla de ellos, y Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, entre otros versículos que él citó. Ahora quiero dar un poquito de... no me alcanza el tiempo, pero bueno, vamos a intentar dar una cita de algún padre de la iglesia, que pues él nos dice aquí, pastor de Hermas, ve a cristianos que habían creído, pero pierden su salvación al apartarse del camino de la fe y la obediencia. El pastor de Hermas, división tercera, párrafo 7. Entonces vemos claramente que incluso los cristianos primitivos, como el pastor de Hermas y entre otros Tertuliano, pues bueno, no me da, incluso la Didache demuestran que hay que muy bien por la salvación. Ya ha acabado el tiempo de lo que es la refutación. Ahorita vamos a la contrarrefutación. Son 5 minutos de contrarrefutación. Entonces, Jonathan, cuando estés listo, encendes tu micrófono y tomo tiempo. Bien, lamento que las personas que hayan venido a este debate hayan tenido que escuchar lo que acabaron de escuchar. Voy a definir lo que significa refutar. Refutar es tomar el argumento del oponente, y demostrar que ese argumento que dijo el oponente, en este caso yo, es falso o está errado por este y este motivo. Eso no lo hizo mi oponente. Mi oponente no refutó absolutamente nada de lo que yo dije. Él comenzó a negar un texto con otro texto y aparte comenzó hasta incluso a hablar de los padres de la iglesia, cosa que yo no mencioné absolutamente para nada. Por lo tanto, mi oponente acaba de demostrar que no sabe debatir, no sabe refutar. Él comenzó a hablar del calvinismo. ¿Qué tiene que ver el calvinismo acá? ¿Qué tiene que ver eso acá? Acá no estamos hablando de calvinismo, estamos hablando de si la salvación se pierde o no se pierde. Mencionó Efesios como 1.4, como que diciendo que es un texto calvinista. No, estimado, Efesios 1.4 no es un texto calvinista. La palabra predestinado no es un término calvinista. Ambas cosas están en la Biblia. Efesios 1.4 está en la Biblia, por si no lo sabía, qué bueno que ahora se dé cuenta que lo sabe, y la palabra predestinación también está en la Biblia. Qué bueno que también lo sabe ahora recién, para que no deje de acusar ese texto como un texto calvinista. La palabra prorizo estaba allí, en la Biblia. No lo escribí yo, no lo escribieron los calvinistas, menos Calvino. Está hace más de casi 2000 años de antigüedad allí. ¿Ya? Qué bueno que ahora sabe eso. Ahora, hay un atributo divino que mi oponente lo viola, lo pasa por alto, que es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Que Dios lo sabe todo. Dios, antes de crear a los seres humanos, Él ya sabe el fin de ese ser humano. Sabe perfectamente el fin de ese ser humano. Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Él no necesita crear al ser humano o consultar el futuro porque Él lo sabe todo. Y aparte, Él es el creador de todo. Por lo tanto, es el creador del futuro. El futuro no es algo independiente que funcione en el espacio aparte de Dios. No, el futuro es creado por Dios mismo. Por eso el texto de Efesios 1.4 dice,
habiendo sido predestinados antes de la fundación del mundo, para ser adoptados, para ser hijos suyos, no para hacer otra cosa. Y le habla a la iglesia, le habla a los escogidos. Ahora, luego mi oponente agrega descaradamente palabras al texto que no dice que no hay que, dice, si se mantienen fieles, si se mantienen en la fe, referente a Juan 10, referente a la oveja, ¿ya? Porque ahí en Juan 10 dice que nadie las arrebata de mi mano, ¿ya? Pero él descaradamente le agrega al texto, si se mantienen fieles, si se mantienen en la fe. No, eso no está en el texto. Eso es agregado de usted. En términos técnicos, eso se llama el método alegórico de interpretación, porque le agrega cosas que el texto no dice. Yo estoy respetando lo que el texto dice. Yo le estoy dando la autoridad al texto. Y espero que mi audiencia se dé cuenta de eso, porque mi oponente no lo está haciendo. Le está agregando palabras al texto que no dice. Luego dice, huye del texto que yo dije, y dice que vamos a otros textos donde muestran que hay que perseverar hasta el fin. Ese texto ya se refutó ya. Mateo 24 está hablando de la destrucción del templo, y aparte la palabra salvar es una palabra homógrafa. No todas las veces la palabra salvar que aparece en la Biblia se refiere a la salvación de la condenación eterna. Luego, mi oponente sigue utilizando la técnica de negar un texto con otro texto, por eso que no refutó ninguno de los textos que yo dije. Absolutamente ninguno. Habló de Hebreos capítulo 10. Voy a leerlo. Hebreos capítulo 10. Un minuto. Jonathan. Un minuto. Ok. Luego dice, el que ya es salvo no necesita pasar pruebas. Eso se llama falacia de francotirador. La salvación, yo lo dije al principio, la causa de la salvación es la gracia, no el pasar pruebas. Y lo leí los textos que yo di. Lo que hace mi oponente es desentenderse del texto que yo he dado y recurre a una invención suya, es decir, a la falacia del silencio, que allí no dice que ya se es salvo porque no se necesita pasar prueba. La salvación es por gracia, punto, más no, ¿ya? Luego dice que ninguno de los textos que yo hablé demuestra salvo siempre salvo. La verdad es que sí, los demostré absolutamente todos, ¿ya? Y no se trata de ganar la salvación. No se trata de ganar la salvación porque la salvación es por gracia. Parece que mi oponente no entendió el término gracia, que yo lo dije al principio, ¿ya? Espero que ahora lo tenga en cuenta. Muchas gracias. Tiempo. Muy bien. Jonathan ha terminado el tiempo de contrarrefutación. Ahora le toca a Alex León. El tiempo de contrarrefutación son 5 minutos. Aquí reanudé el tiempo. Permíteme tantito, voy a apuntar lo que dijo al final para tenerlo en cuenta. Permíteme tantito. Muy bien. Muy bien, Alex. Necesitamos tu tiempo de contrarrefutación. Alex. Creo que se quedó congelado. Sí, así veo, se quedó congelado. A mal tiempo se le quedó congelado el Bien, internet. ya estamos casi en la parte final. Después de los 5 minutos que se van a pasar súper rápido de Alex, comienzan las dos preguntas rápidas con 30 segundos para responder, así que estamos casi en los minutos finales ya. Así es, pero lastimosamente a Alex León se le fue el internet ahorita. Sí. Vamos a esperar que se recupere. Bueno, por mientras, saludar a todos los que nos están oyendo del otro lado, de distintos países, desde Paraguay. Por ahí vi a Ariel haciendo el comentario. Bueno, agradecer también a Liceo directamente desde la ciudad esta vez no Guatemala, sino Nicaragua, apoyándonos allá como moderador. Alex es de México, así que también un agradecimiento tremendo a Alex por participar en el debate. Adi también, ahí haciendo comentarios, también pertenece al grupo, está desde México también apoyándonos. A don Gustavo, que no está por ahí,
pertenece a Perú. Ahí llegó Alex. Ahí llegó Alex. Ahí está. ¿Me escuchan? Muy bien, Alex. ¿Me Entonces, escuchan? sí, te ¿Me escuchamos escuchan? perfectamente y claro. Aquí No les tengo el escucho. tiempo. ¿Están hablando? Sí, aquí estoy pendiente No de les tu escucho. tiempo para la contrarrefutación. No los escucho. No escucho. ¿Qué están hablando? No escucho. Estamos No sé diciendo si me de escuchan que ustedes a mí. Ay, Dios mío. Bueno, es que recibí una llamada, por eso como que se me bloqueó el audio. Bueno, estoy con el celular. Híjole. ahora espero Muy que bien. Alex se ¿Ya ahí me le... escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escucha bien, moderador? ¿Sí me escuchan bien? Ok. Muy Te escuchamos bien. perfecto, Alex. Ahora comienza tus ¿Me 5 minutos, te escuchan? escuchamos perfecto. Ahí se congeló de nuevo, Alex. Se congeló de nuevo, Alex. Bueno, siguiendo, saludamos entonces a don Gustavo Trelle de Perú, que también nos ha apoyado harto, también en el canal del Peso La Verdad, y también a Ariel, que está apoyándolo también. Él es embajador de nosotros, Ariel. Constantemente está debatiendo y, y trabaja de embajador en otro grupo de WhatsApp también. representante directo del peso, la verdad, en Claro, otros grupos. es un representante directo del grupo del Peso La Verdad. Así que, A pesar de que no lo quieran tanto, pero ahí está Ariel defendiendo siempre la verdad. claro. Así que, Se nos fue Alex. sí, aquí Lastimosamente tiene problemas de internet, entonces vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. para mientras los que nos están viendo pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y ver varios estudios a la misma, varios videos informativos. Ahí sale don Gustavo hablando acerca de la Trinidad, Ariel hablando acerca de la predestinación, Jonathan hablando acerca de lo que es el texto crítico, y parece que nuestro hermano Alex ya ingresó otra vez aquí al canal El Peso de la Verdad. Ahora sí nos escuchas, Alex. Sí, es que me hicieron una llamada aquí por WhatsApp, pero como estoy con el teléfono, es que si te llaman, se te bloquea el audio y todo y te bota para afuera. Sí, Sí, muy bien. que si me, No hay problema. ah, Entonces, estamos por si pendientes hay de alguien tus ahí, algún hermano mío, pues si cinco hay algún minutos de hermano mío ahí que está ahí, contrarrefutación. ok, Nomás ok, empiezas a hablar, voy a voy activar a, el tiempo de tu contrarrefutación. Empezamos permítame. ahora. Muy bien, mi oponente habla y sigue hablando de la predestinación, ¿verdad? Bueno, voy a explicar en qué sentido nosotros creemos que la predestinación existe, que sí, la Biblia habla de una predestinación, no de la forma en que ellos lo definen, ¿no? De que Dios predestina a lo bueno como a lo malo, a lo que van a ser salvos y a lo que van a ser condenados. La Biblia habla de una gran muchedumbre en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, nos menciona que son de toda tribu, pueblo y nación, o sea, no da un número específico, ¿verdad? Para que diga, bueno, estos son salvos, estos sí, estos no, y así. Voy a detener el tiempo otra vez, que Alex está teniendo problemas de conexión. Aquí detengo el tiempo. Ya. Muy Espero bien, que se Liceo. recupere otra vez, eh, Alex. Cuando vuelva a conectarse Alex, proponle que quite la cámara para, para que sea un poco más fluido los 5 minutos. Ya llegamos hasta aquí ya. Un saludo a la mezcladora barata, a Análisis Bíblico Lingüística Bíblica, que nos está sintonizando a pesar de todo. Espero que
los videos que tenemos aquí abajo en nuestro canal le sean de mucha ayuda para que él pueda seguir aprendiendo. Siempre tenemos la evidencia, es el peso de la verdad, ya saben ustedes. Aquí siempre mostrando siempre el autor, el número de página y todo, historia, Biblia y todo para que se den cuenta. Déjame decirle a José Luis que no hay ni una sola razón para ir a añadirse a tu canal. Ni una sola razón, José Luis, ni una. Muy bien, Alex, ¿nos escuchas? ¿Escuchan? Voy a proponerte algo ahorita que es algo muy esencial. Es un caso especial ahorita, que apagues tu cámara y que solo hables, para que así no se trabe mucho tu teléfono, porque al momento de encendida tu cámara, al momento de tener encendido tu audio, se traba todo y jala mucha señal. Entonces, ahorita solo coloca tu audio disponible y te sigo tomando el tiempo, para que así no ocurra esto de nuevo. Muy bien. Entonces puedes apagar tu cámara ya que es un caso especial y sigue corriendo el tiempo y sigues hablando, sigues contrarrefutando. Ok, entonces nomás si empiezas a hablar, voy a seguir corriendo tu tiempo. Muy bien, nuestro ponente habla de la predestinación, como mencionaba yo. Se la pasó hablando de la predestinación, de que han sido predestinados los que van a ser salvos. Sin embargo, la Biblia habla de una predestinación selectiva, es decir, de personas que de toda tribu, pueblo y nación. No dice precisamente quién, más sin embargo, sí hace esa invitación, como vuelvo y repito, Juan 3:16 hace la invitación a toda la humanidad. La Biblia dice ahí que Dios amó a la humanidad y entregó a su Hijo para que mediante nosotros ejercer fe en el sacrificio de Cristo, pues tengamos pues la oportunidad de acercarnos a Dios y pues obtener vida eterna en un futuro. Muy bien. También él citó de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 38. Vamos a leerlo en su contexto. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vamos a leer unos versículos antes. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Va relacionado el texto de Juan 3:16 con este versículo, porque ahí vemos claramente que Dios amó aquí a la humanidad. Entre ellos estaban los apóstoles, a los cuales pues se les predicó el evangelio, y pues ellos aceptaron a Jesús, ¿no? Cuando Jesús le hizo esa invitación. Entonces, ¿qué más? De otro texto habló de Primera de Pedro 3:5. Vamos a verlo en su contexto también. Primera de Pedro 3:5. Muy bien, Primera de Pedro 5 dice, porque así también se ataviaban, Primera de Pedro, Primera de Pedro. ¿Estás ahí, Alex? Voy a detener el tiempo, ya que no sé si Alex está... se nos fue Alex. Muy bien, vamos a tener un poquito de paciencia, ya que suele suceder en estos casos. Y bueno, gracias Adriana Noemí por tus saludos. Gracias. Bien, decirle por mientras a todos los que integrantes del canal del Peso de la Verdad y los que nos están oyendo que tenemos dos canales extras ahora. Tenemos, bueno, aparte de YouTube, estamos saliendo en vivo también por Twitter y también por Facebook. San Agustín sus Calvinismo. Ahí llegó Alex. Alex, ¿nos escuchas?
Sí, 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 sí. Pausé tu Por tiempo. favor, a mis hermanos que están ahí viendo el debate, por favor, no me llamen, no me llamen. Ahorita estoy ocupando mi teléfono. Por favor, si están por ahí, no me llamen. Ahorita estoy ocupado. Estoy Sigo ya tomando un tiempo, por minuto y favor. medio. Sí, Ya solo te queda 1 minuto con 30 sí, segundos. sí, 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 sí. Muy bien, Ok. entonces seguí contrarrefutando. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, mi oponente igual dice que el texto de Mateo 24:13 no demuestra nada, que solamente habla del periodo, del fin, de la destrucción del templo en el año 70 de la Era Común, cuando Vespasiano y Tito llegan y conquistan Jerusalén, sitian Jerusalén, saquean todo, ¿verdad? Y se llevan todo lo que está ahí. Pero bueno, le recuerdo a él que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Por ejemplo, la profecía de Raquel que llora a su hijo, vemos que se cumple en el libro de Juan, entre otras profecías que han tenido doble cumplimiento. Y esta profecía de Mateo 24 Un minuto más. habla de, sí, gracias, habla de varias cosas. En el versículo 3, Mateo 24 dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, le están hablando de varias cosas, ¿no? Le están hablando del fin de ese sistema que estaban viviendo ellos, del sistema apostólico, de cuando iba a venir la destrucción del templo de Jerusalén, porque Jesús estaba diciendo, ¿no?, que no queda piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y estaba hablando de su parucía. Más adelante vemos que Jesús da características de lo que hoy día estamos viendo, guerra, terremoto, hambre y todas esas cosas negativas que están ocurriendo en nuestro tiempo, en este tiempo del fin, en la parucía o la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mi oponente quiere aplicar este texto solamente al tiempo, a la era del año 70. Tiempo. Él piensa que se cumplió en el Muy 20. bien. Ok, bien, gracias. Alex, gracias por tu tiempo de contrarrefutación. Ahora pasamos al siguiente segmento, que son las 2 preguntas con 30 segundos de respuesta. En este caso va a empezar Jonathan, que es el retador, con una pregunta. Alex tiene 30 segundos de respuesta. Después Alex realiza la siguiente pregunta. Jonathan tiene 30 segundos de respuesta. Y la última ronda, Jonathan hace su última pregunta. Alex responde y Alex también realiza su última pregunta y Jonathan responde y ahí terminamos el debate. Entonces, Jonathan, haz tu pregunta a Alex y cuando Alex esté listo, yo voy a tomar el tiempo y son 30 segundos, ¿ok? Bien, aquí va mi primera pregunta. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué condiciones dice el texto para perder esa perfección que Filipenses 1:6 dice? ¿Qué condiciones dice el texto para que esa perfección dependa de mí? ¿Entendiste la pregunta, Alex? ¿Alex? Sí, 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 sí. Tomo tiempo entonces, son 30 segundos. Ahora. Muy bien, pues hay que tomar en cuenta ese contexto porque me está citando el texto del versículo 6. Vemos que es una oración de Pablo por los creyentes. No dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el principio, desde el primer día hasta ahora, desde que aceptaron el Evangelio hasta ese momento. A eso es que se refiere aquí Pablo cuando dice que en vosotros la buena obra y la perfección Tiempo. hasta el día de... Okay. Muy bien. Tiempo. Ahora, Alex, es tu turno de realizarle la pregunta a Jonathan Vargas, que sea de acuerdo al tema, por favor. Y luego yo le voy a tomar 30 segundos a Jonathan para que responda. Adelante, Alex. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si ellos dicen, bueno, en el caso de los que creen en el salvo siempre salvo, dices que un cristiano no puede perder la salvación,
¿cómo es posible que algunos vayan a apostatar de la fe si nunca tuvieron fe? Como dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo es posible que alguien que ya probó la fe pueda apostatar de la fe si ya es salvo? Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Jonathan? Sí. Muy bien, corre tiempo. Ya, lo que pasa, Alex, es que la palabra apostasía viene del griego aphistemi, que en la cultura griega se trataba de un barco que estaba cerca de muelle, pero que no estaba ni anclado ni amarrado, por lo tanto se lo llevaba el viento. De la misma manera, la persona que está cerca de Cristo, pero no está anclado a Cristo ni amarrado a Cristo, se lo lleva el viento. Se trata de personas no escogidas, tal cual como lo dice la página 176 del diccionario bíblico Holman. Tiempo. Muy bien. Jonathan, puedes realizar tu última pregunta a Alex y Alex tiene 30 segundos para responder. Adelante, Jonathan. Sí, ok. En Romanos capítulo 8, verso 28 y 29 dice así: y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. No escuché bien, discúlpame, no te escuché bien. Estoy leyendo Romanos capítulo 8, versos 28 y 29 y 30. Voy a leer de nuevo. Sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi pregunta: ¿cuál de estos los? Porque el texto habla de los que justificó, dice, a estos llamó, a estos. ¿Cuál de esos que predestinó, que llamó, que justificó y que glorificó? ¿Cuál de esos, si estaba predestinado, pudo haberse perdido? ¿Por qué pudo haber perdido la salvación? ¿Entendiste la pregunta, Alex? No muy bien. No sé si pueda repetírmela, sí, te la hago de nuevo. Como que se me corta el audio. Te la hago de nuevo y discúlpame si no fui suficientemente claro. El verso 29 y 30 habla de la predestinación. Verso 30 dice: a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya? La pregunta es: ¿por qué alguien que está predestinado se va a perder si la predestinación nunca es condicional? Como tú lo puedes ver en el texto. ¿Entendiste la pregunta, Alex? Muy bien. ¿Sí? Okay. ¿Entendiste? No sé, ¿ya me va a contar? Ok. Cuando empiezas a responder, te tomo el tiempo. Ok, hay que ver el contexto. Permítame. Ok. No. Ok, bueno, como ya lo expliqué desde un principio, nosotros sí creemos en una predestinación, pero predestinación selectiva, no en una predestinación como ellos dicen que ya han sido predestinados los que van a ser condenados y los que van a ser salvos. Incluso el libro de Hebreos habla de que alguien elegido en el Espíritu Santo puede perder la salvación. Dice que muy bien. Mejor le hubiera sido no haber conocido la senda de la justicia. Okay. Tiempo. Sí, está bien, gracias. Muy bien, entonces ha terminado el debate, ha concluido el debate. No, aquí. no, creo que le queda a él una pregunta, creo. Me queda una pregunta, creo, ¿no? Sí. ¿Ya realizaste 2 preguntas, Alex, o solo hiciste una? No, ha hecho una sola. Creo que me falta una, ¿no? Ok. Sí, me falta una, creo, ¿no? Mi error. Entonces, Alex, puedes realizar tu última pregunta y Jonathan tiene 30 segundos para responder. ¿Ok? Puedes realizar tu pregunta. Adelante, Alex. Ok, bueno, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11 muestra el ejemplo claro de Ananías y Zafira. Bueno, usted dijo que ellos no eran de los que el Señor añadía a los que eran salvos.
¿Por qué usted niega eso si la Biblia y el contexto están hablando de que ellos eran parte de los que vendieron sus bienes para ponerlos ante los pies de los apóstoles? ¿Por qué usted niega que ellos perdieron la salvación si ya eran salvos? ¿El Señor los agregaba, sí o no, los agregaba a la iglesia para que fueran salvos? Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Jonathan? Sí, sí. Corro tiempo. Bien, yo creo que esa respuesta yo ya la había dado ya en el tiempo de refutación. Lo que yo dije es que en ninguna parte el texto afirma que Ananías y Zafira eran personas salvadas. De la misma manera, nunca dice que Ananías y Zafira perdieron su salvación. Lo que tenemos allí es una muerte física en el contexto. Y aparte, tu error había sido trasladar lo que ocurrió en Hechos capítulo 5 al capítulo 2, donde no tiene que ver nada una cosa con otra. Muy bien, tiempo. Ahora sí, ha culminado el debate. Ya hicieron sus dos preguntas, ¿verdad? Sí. Jonathan, Alex, muy bien. Entonces, ha culminado el debate. Gracias, Alex. Te agradecemos infinitamente que hayas venido aquí al Peso de la Verdad y por tener el valor de defender tu postura aquí delante de estos que nosotros miramos aquí en el Peso de la Verdad. Y gracias, Jonathan, por presentarte el día de hoy. Y yo quisiera el moderar este debate. Sí, yo quisiera decir, Jonathan, Alex. Yo quisiera darle las gracias a Alex por participar, porque no cualquiera tiene el valor de participar, ¿ya? No cualquiera tiene el valor de participar, y te doy nombre y apellido si tú quieres. Joshua García, Hugo Caro, Carlos Blanco y algún otro que se me queda por ahí, ¿ya? Así que muchas gracias, Alex León, porque tú tuviste el valor para mostrar tu rostro y defender lo que tú crees, ¿ya? Independiente, totalmente independiente, que yo crea que tú estás completamente en un error, pero independientemente de eso, tú tienes algo que se llama valor, tienes algo que se llama coraje y tienes la voluntad para ir y defender eso que tú crees. Así que muy bien en ese sentido, muy bien. Muy mal en lo que crees, pero muy bien en la actitud. Muy bien, entonces, Alex, ¿algo que quieras decir antes de terminar el No, pues, principalmente pedirles disculpas por mi internet. Bueno, he tenido muchos problemas acá, me roban el internet, muchos vecinos, muchos muchachos acá que ya saben cómo son los jóvenes, les encantan las redes sociales, me roban el internet y eso hace que pues, se me vaya la señal. Luego streamear pues consume mucho datos, pero ya voy a arreglar eso en esta semana, primero Dios, y ya pues, vamos a tener un buen internet. Me roban el internet, pero bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados, no sé cuántos estuvieron ahí conectados. Bueno, un saludo a todos ellos, saludo al grupo del Peso de la Verdad, y gracias a Jonathan. Yo creo que aquí nadie gana, nadie pierde, todos aprendemos, ¿verdad? Pues que sea de bendición para los que lo van a escuchar, para los que estuvieron ahí escuchando. Me despido yo, el que visitó aquí fue Alex León, desde Ciudad Neza, México. Hasta luego. Muy bien, entonces hasta aquí ha culminado el debate. Gracias por sintonizarnos. Se vienen nuevos proyectos, siempre estén pendientes, pueden suscribirse, darle like, ir a Facebook también como Sana Doctrina versus Calvinismo, a Twitter como P de la Verdad, y también aquí por YouTube ustedes pueden ver en esta plataforma varios estudios, varios debates y también varios videos informativos en los cuales ustedes pueden aprender siempre. Entonces, feliz tarde a todos y siempre les dejamos con un video antes de irnos. Y te agradezco igual a ti por moderar bien el debate, un excelente moderador. Se me olvidó pasar, gracias. Se me olvidó decirte, eres un excelente moderador, gracias. Saludos a ti, a tu familia hasta allá, igual a Jonathan, saludos a su familia hasta allá, a Chile, y a igualmente, todos los Alex, que están ahí conectados. Bueno, igualmente, nos vemos. Gracias. Y suscríbanse al canal El Peso de la Verdad, recuerden, no otro canal, donde hay debates serios y donde ustedes pueden defender su doctrina con total imparcialidad, así como lo han visto hasta el día de hoy. Muchas gracias. Chao, chao.